Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a la jornada Pineda, la cual ha sido organizada por los egresados del posgrado del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda. Pues quien les habla, yo soy la doctora Astrid Colombo, soy médico cirujano egresada de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, especialista en anestesiología realizado en el Hospital Dr. Domingo Luciani de la Universidad Central de Venezuela y fellow en anestesia cardiovascular realizado en el Centro Regional Cardiovascular Ascario. Pues el día de hoy estoy muy contenta por poder compartir con ustedes este tema tan importante como es el uso de drogas vasoactivas e inotrópicas en el perioperatorio. Pues para hoy tenemos una agenda bastante interesante que vamos a compartir en la tarde del día de hoy, y quiero iniciar primeramente hablando acerca de la fisiología de las catecolaminas, la cual las endógenas se van a producir a nivel de la glándula suprarrenal, las cuales se localizan en el polo superior de ambos riñones en el espacio retroperitoneal. Allí es donde se va a hacer la síntesis de las catecolaminas endógenas, y de allí que la vamos a clasificar en las naturales como la dopamina, noradrenalina y adrenalina, las sintéticas como la dobutamina, isoproterenol y la dopexamina, y las no catecolaminérgicas como la efedrina, fenilefrina, mestoxamina y metenfermina, y otros agentes que también podemos mencionar como el levosimendan y el mirrinol. También existe otra clasificación que la vamos a usar en la tarde del día de hoy, la cual primeramente vamos a hablar acerca de los vasopresores. Entre ellos tenemos agentes adrenérgicos, catecolaminérgicos, que son los endógenos, dopamina, norepinefrina y adrenalina, y los no catecolaminérgicos, que son sintéticos como la efedrina y la fenilefrina. También tenemos vasopresores que son agentes no adrenérgicos como la vasopresina. Ahora, dentro de los inotrópicos tenemos agentes adrenérgicos, catecolaminérgicos endógenos y sintéticos como la dobutamina y el isoproterenol, y los no catecolaminérgicos sintéticos como la efedrina y fenilefrina, y los agentes no adrenérgicos como los inhibidores de la fosfodiesterasa milrinone y los agentes sensibles al calcio como el levosimendan. Bueno, vamos a iniciar hablando acerca de los vasopresores. Entre ellos primeramente vamos a hablar de la norepinefrina, la cual es el principal neurotransmisor simpático postganglionar. Ella actúa sobre los receptores alfa-1 produciendo un aumento de la resistencia vascular sistémica y tiene pobre efecto beta agonista. Ella, dentro de su mecanismo de acción, pues primeramente va a causar un aumento de la precarga, aumento de la contractilidad cardíaca y aumento de la poscarga, llevando como consecuencia un aumento del volumen sistólico. Asimismo, su pobre efecto sobre la frecuencia cardíaca va a ayudar también a todo lo anteriormente mencionado, a un aumento del índice cardíaco o del gasto cardíaco. Asimismo, podemos observar que por la infusión de norepinefrina va a haber un aumento de la perfusión regional. Sin embargo, su efecto a nivel de la microcirculación aún está en discusión, en vista que ella también puede causar aumento del tono de los esfínteres precapilares y por lo tanto disminución de la microcirculación. Sin embargo, hay literatura que describe que por la infusión de norepinefrina existe un aumento y aumento de la reperfusión a nivel tisular. La indicación principalmente de la norepinefrina es de primera elección en los pacientes con shock séptico. Dentro de las contraindicaciones, pues la resistencia vascular y sistémica es elevada, por encima de 1200 dinas, hipersensibilidad a la norepinefrina, hipertiroidismo, feocromocitoma y glaucoma de ángulo cerrado. Dentro de la dosis, pues en infusión continua está descrita la dosis de 0,1 hasta 5 microgramos por kilo minutos. Es un rango bastante alto, y las últimas literaturas actuales han descrito el uso de la norepinefrina en bolos. Esta dosis de 6 microgramos con su DE de 90 tiene una efectividad y una confianza del 95% que permite prevenir la hipotensión en la anestesia espinal.
Dentro de la literatura actualizada se reporta que este uso de este bolo de la norepinefrina endovenosa tiene ciertos beneficios, entre ellos mencionan el aumento del 20% de la presión arterial media sin efectos adversos, baja incidencia de taquicardia, de bradicardia y de hipertensión, con menos fluctuación de la frecuencia cardíaca y presenta frecuencias cardíacas más bajas. Por lo tanto, es útil la norepinefrina en bolo en aquellos pacientes en donde nosotros apliquemos una anestesia neuroaxial y que no tengamos a la mano tal vez la efedrina, la fenilefrina, pues tenemos la opción de usar la norepinefrina en bolo. Ahora, si hay una disyuntiva bastante interesante, una pregunta de si es aconsejable usar o no la norepinefrina por vía periférica o necesariamente debe ser por una vía central. Pues no hay que negar que existe un riesgo teórico con las infusiones de vasopresores por vías periféricas. Sin embargo, existen estos factores de riesgo que existen en estos pacientes que se infunden estos vasopresores por vía periférica se dan con incidencia baja. Las drogas vasoactivas por vía periférica en forma segura se pueden administrar hasta poder disponer de un catéter de vía venosa central. Dagner y colaboradores, ellos describen en un estudio donde primeramente ellos infunden norepinefrina por vía periférica en pacientes hipotensos con un promedio de 32 horas. En este estudio ellos pudieron demostrar que la morbilidad no fue significativa y cuando ocurrió la extravasación de la norepinefrina no hubo secuelas adversas. Por lo tanto, es posible el uso de norepinefrina por vía periférica. Sin embargo, se prefiere que sean no distales sino más proximales y en el caso de que exista un paciente que esté con un shock que necesitamos colocarle un vasopresor y no tengamos a la mano cómo canalizar una vía venosa central, pues igual podemos usarlo por vía periférica en ese momento mientras podamos canalizar una vía central. Ahora vamos a hablar acerca de la adrenalina, pues tiene una potente acción beta 1 y moderada beta 2 y alfa 1. A dosis bajas predomina el efecto beta con incremento del gasto cardíaco y efectos variables de la presión arterial. Actúa también a nivel de los beta 2, por lo que en general puede disminuir las resistencias de la vasculatura lisa, más que todo a nivel bronquial. Pues su acción tiene un efecto inotrópico positivo, broncodilatación y favorece en la estabilización de las membranas de las células mastocíticas. La dosis de la adrenalina pues va de 0,1 a 1 microgramos por kilo minuto, producen una estimulación de los receptores alfa predominantemente. También existe el rango de 0,1 hasta 5 microgramos por kilo minuto. Dentro de los efectos adversos, pues las arritmias auriculares o ventriculares por el uso de la adrenalina, isquemia por vasoconstricción, hipertensión arterial pulmonar y oliguria. Dentro de las indicaciones de la adrenalina tenemos a los pacientes que están en un estado de shock, en los que se busca un potente efecto inotrópico positivo y la posible asociación de un efecto de aumento de las resistencias vasculares sistémicas. En las paradas cardíacas, pues en el RCP está totalmente indicado y en situaciones de disociación electromecánica. En las anafilaxias graves y en los broncoespasmos se puede asociar con otros agentes simpático-miméticos para potenciar los efectos inotrópicos y la asociación con vasodilatador en los cuadros de shock cardiogénico para contrarrestar los efectos vasoconstrictores de la adrenalina. Dentro de las contraindicaciones, pues la hipersensibilidad al fármaco, hipertiroidismo, feocromocitoma y glaucoma de ángulo cerrado. Bueno, ahora para hablar de la dopamina es importante saber que ella actúa tanto en los receptores alfa, beta como dopaminérgicos. Con respecto a estos receptores dopaminérgicos, pues las técnicas de clonación molecular han permitido identificar 5 tipos de receptores dopaminérgicos, los cuales se dividen en 2 familias farmacológicas denominadas D1 y D2.
La D1 son aquellos que están acoplados a proteínas estimulantes y estimulan la formación de AMP cíclico como principal mecanismo de traducción de señales. Y dentro de ellos vamos a tener a los subtipos D1 y D5. Y con respecto al grupo D2, pues ellos inhiben la formación del AMP cíclico, activan los canales de potasio y reducen la entrada de los iones de calcio a través de los canales dependientes de voltaje. Y este efecto lo hacen a través de la proteína G inhibidora. Los subtipos tenemos D2, D3 y D4. Pues ahora con respecto a la dosis de la dopamina tenemos una variedad. Primero tenemos la dosis de 1 a 3 microgramos por kilo minutos, la cual va a estimular a estos receptores dopaminérgicos que ya mencionamos, con efecto vasodilatador selectivo en las arterias coronarias, renales, mesentéricas y cerebrales. En la dosis de 3 a 10 microgramos por kilo minuto activa los receptores beta 1 y es cronotrópico e inotrópico positivo. Y por encima de 10 microgramos por kilo minuto va a actuar como agonista alfa-adrenérgico y aumenta la presión arterial media. El efecto es más débil que la noradrenalina y puede causar arritmias. Las indicaciones de la dopamina en shock con bajo gasto cardíaco o resistencia vascular sistémicas disminuidas, tratamiento adyuvante de la expansión de la volemia en la fase inicial de un shock hipovolémico y asociación con vasodilatador en shock cardiogénico con bajo gasto cardíaco y resistencia vasculares sistémicas elevadas. Dentro de las contraindicaciones, pues hipersensibilidad al fármaco, feocromocitoma, precaución en los pacientes que tengan taquiarritmias, hipoxia, acidosis, hipercapnia y enfermedad de Raynaud. Okay, ahora vamos a hablar de la efedrina. La efedrina es un agonista alfa y beta adrenérgico. También es estimulante central, vasoconstrictor periférico y causa una acción indirecta por liberación de noradrenalina endógena. También se ha descrito su efecto broncodilatador. Pues la dosis en bolo de 5 a 10 miligramos cada 5 a 10 minutos, dependiendo de la respuesta que tengamos del paciente. Y hay que recordar la taquifilaxia, que la puede causar a partir de los 50 miligramos. Las indicaciones, pues principalmente hipotensión por disminución del gasto cardíaco o de la resistencia vascular sistémica o por una hipovolemia en las anestesias locorregionales y en broncoespasmos. Las contraindicaciones: pacientes con hipersensibilidad al fármaco, tratamientos con IMAO, glaucoma de ángulo cerrado, patología tiroidea o cardiovascular grave. Ahora la fenilefrina, ella también es un potente vasoconstrictor con efecto simpático mimético alfa 1 adrenérgico. Ella produce aumento de la precarga y la poscarga, sin embargo produce un cronotropismo negativo. Dentro de las indicaciones tenemos hipotensión arterial perioperatoria con taquicardia y las técnicas neuroaxiales están totalmente indicadas. A menudo se selecciona para tratar hipotensión cuando la frecuencia cardíaca está normal o cuando la frecuencia cardíaca está elevada, y es el vasopresor inotrópico más comúnmente seleccionado para las técnicas neuroaxiales realizadas en las pacientes embarazadas. La dosis de E95 es de 122 a 147 microgramos, sin embargo en la práctica se usa más frecuentemente la dosis de 40 hasta 100 microgramos en bolo. La dosis intramuscular o subcutánea de 2 a 5 miligramos dosis respuesta. También en bolo está indicado endovenoso de 5 a 20 microgramos por kilo dosis cada 15 minutos si se precisa. Y la infusión endovenosa de 180 microgramos por minuto o 0,1 a 0,5 microgramos por kilo minuto. Dentro de las contraindicaciones, pues hipersensibilidad al fármaco, tratamientos con IMAO, hipertensión e hipertiroidismo. Con respecto a la vasopresina, también es importante mencionarla, su mecanismo de acción. Primeramente hay que saber que ella es una hormona natural que es secretada por el lóbulo posterior de la glándula pituitaria. Ella inactiva los canales de potasio ATP en el músculo liso vascular, inhibe el incremento del GMP cíclico, que es inducido por el óxido nítrico,
y el péptido arterial natriurético, produciendo así una vasoconstricción, y se ha utilizado recientemente, se ha descrito su uso en cirugía de miomectomía abdominal y laparoscópica. Acá les traigo un estudio de este mismo año acerca del efecto de la vasopresina durante la histeroscopia para miomectomía en pacientes con mioma submucoso. En los resultados de este estudio pues revelaron que la inyección de vasopresina en el mioma durante la miomectomía histeroscópica es eficaz en el tratamiento del déficit de líquidos, tiempo de cirugía y mejoría de claridad visual. En este estudio se revela que en el momento de la inyección de la vasopresina a nivel local en el mioma no produjo efectos cardiovasculares de importancia y fue algo seguro en estos pacientes. También se ha descrito el uso de la vasopresina en el intraoperatorio en la resolución y resección del craneofaringioma. Más que todo también se ha descrito en pacientes pediátricos. En el momento de la resección de estos tumores, pues también se ha descrito que estos pacientes tienden a generar una diabetes insípida, y allí es donde entra el uso de la vasopresina. La infusión de vasopresina a 1 milunidad por kilo en hora, y la velocidad de infusión se incrementa lentamente cada 5 a 10 minutos hasta un máximo de 10 milunidades por kilo hora para evitar la hipertensión. La meta es disminuir el gasto urinario a menos de 12 cc por kilo hora. Ok, muy bien, ahora vamos a entrar a hablar acerca de los inotrópicos. Primeramente vamos a hablar de la dobutamina. La dobutamina, pues como sabemos, es un inotrópico positivo puro. Ella va a causar también vasodilatación pulmonar y sistémica con disminución de la poscarga ventricular. Esto también causa un descenso de la presión del volumen telediastólico ventricular consecutivo al aumento del volumen de la eyección sistólica. Va a producir esto una mejoría de la perfusión miocárdica, moderado efecto sobre la frecuencia cardíaca y el síndrome de robo coronario. Dentro de la dosis, en infusión continua de 0,1 a 5 microgramos por kilo minutos, y dentro de sus efectos adversos pues se describen arritmia e hipotensiones arteriales. Dentro de las indicaciones tenemos shock cardiogénico, bajo flujo cardíaco con aumento de la resistencia vascular sistémica. Se considera un fármaco de elección en situaciones de bajo gasto con volumen o presión arteriales óptimas. Asociación útil con noradrenalina en shock séptico, y dentro de las contraindicaciones pues hipersensibilidad, cardiopatía hipertrófica descompensada, estenosis aórtica y pericarditis constrictiva. Ok, continuando con los inotrópicos, vamos a hablar del levosimendan. El cimendan tiene 3 mecanismos de acción importantes. El primero que vamos a mencionar es la sensibilización al calcio por unión selectiva de la troponina C cardíaca saturada de calcio. Este efecto va a tener como consecuencia aumento de la contractilidad cardíaca en la insuficiencia cardíaca. La segunda mecanismo de acción es la apertura de los canales de potasio ATP en las células del músculo liso vascular, que va a traer como consecuencia mejoría del suministro de oxígeno al miocardio y vasodilatación arterial y venosa. Y como tercero, produce apertura de los canales de potasio ATP en las mitocondrias de los miocardiocitos, produciendo como consecuencia un efecto cardioprotector en entornos isquémicos. Las indicaciones del levosimendan, pues principalmente la terapia a corto plazo de la insuficiencia cardíaca crónica grave con descompensación aguda. La dosis es de 0,05 a 0,6 microgramos por kilo minutos. Sin embargo, en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, ya para el año 2016, reportaban que en la insuficiencia cardíaca crónica y agudas se desaconsejaba el uso de levosimendan para el tratamiento de pacientes con presión arterial sistólica por debajo de 85 milímetros de mercurio o con shock cardiogénico, a menos que este esté en combinación con otros inotrópicos o vasopresores. Y esto se debe, en primer lugar, a que el levosimendan también es un potente vasodilatador y podría precipitar hipotensiones en pacientes con vasoplejía o dependientes de vasopresores.
Otra limitante es la acción retardada de ella, ya que su latencia es de 2 a 5 horas para poder lograr un aumento del volumen sistólico sin un bolo de carga. Además, dada su vida media larga, la rápida reversión de la vasodilatación puede resultar difícil después de la administración del fármaco. Y para terminar con los inotrópicos, vamos a hablar de la milrinona. La acción de la milrinona pues mejora la función diastólica y aumenta el gasto cardíaco a través del aumento de la contractilidad y vasodilatación periférica. También produce reducción de la poscarga. La dosis de la milrinona de ataque es de 50 microgramos por kilo. Lentamente se pasa en 10 minutos con un mantenimiento de 0,375 a 0,75 microgramos por kilo minutos, dosis respuesta. Y se debe ajustar en aquellos pacientes con insuficiencia renal según el clíris de la creatinina. Dentro de los efectos adversos de la milrinona, las taquicardias ventriculares y supraventriculares, hipotensión y cefalea. Las indicaciones en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca grave, refractarias al tratamiento, estado de bajo gasto secundario a cirugías cardíacas y contraindicaciones en hipersensibilidad y enfermedad obstructiva grave aórtica o pulmonar. Bueno, pues para concluir, quería hablarles acerca de que cuándo vamos a tomar la decisión de poder usar o no un vasoactivo. Primeramente tenemos que saber que nuestra técnica anestésica siempre tiene que estar basada en objetivos. Dentro de estos objetivos les traigo 4 que siempre tenemos que tener presente en todo acto anestésico. Primeramente, la presión arterial media debe mantenerse por encima de 65 milímetros de mercurio para poder así nosotros mantener y garantizar una adecuada perfusión de los órganos vitales del paciente. La PVC, mantenerla entre 8 y 12 centímetros de agua para poder saber que tenemos una adecuada precarga y el paciente se encuentre en un adecuado mantenimiento de su hidratación. También podemos mantener el gasto urinario por encima de 0,5 cc por kilo hora y la saturación venosa de oxígeno por encima de 65 milímetros de mercurio. Teniendo en cuenta estos 4 objetivos, nosotros podemos saber cuando hay algún desbalance a uno de ellos está fuera del rango óptimo, el paciente ya nos está pidiendo que usemos algún vasoactivo para poder mantener estos objetivos dentro de los perfiles que deben mantenerse en el intraoperatorio. Bueno, y por último les traigo este cuadro muy importante que habla acerca de los tipos de shocks circulatorios. Este cuadro nos va a ayudar para saber, dependiendo del tipo de shock en el que nos encontremos o nos estemos enfrentando, su causa y el posible tratamiento que debemos nosotros seguir. En aquellos pacientes con un shock hipovolémico cuya causa sea una hemorragia o por una fuga capilar, el principal tratamiento es la restitución del volumen, tanto por cristaloides, por coloides o hemoderivados. Y en aquellos pacientes que requieren el uso de algún vasoactivo, podemos usar como los vasopresores, entre ellos la dopamina, que es el primero de elección en la fase inicial del shock hipovolémico, y la norepinefrina. En aquellos pacientes que estén ante un shock obstructivo, como por ejemplo la causa una embolia pulmonar o una tensión neumotorácica, pues los inotrópicos son los indicados. En aquellos pacientes con un shock cardiogénico cuya causa sea el infarto del miocardio o arritmias, pues los inotrópicos son los que están indicados en estos pacientes. Con el shock cardiogénico, el inotrópico de elección principalmente la dobutamina, como ya lo habíamos hablado, y en aquellos pacientes que tengan vasodilatación, pues está indicado asociarle la norepinefrina. Y con el shock distributivo, aquellos causas de inflamatoria sistémica, síndrome de respuestos, anafilaxia, los vasopresores son los que están principalmente indicados por ejemplo, en aquellos pacientes que tengan un shock séptico, el que está principalmente indicado es la norepinefrina. Bueno, eso es todo lo que les traigo para el día de hoy, para esta tarde. Espero que haya sido de su provecho y haya podido resolver algunas preguntas y dudas que tengan. Cualquier interrogante que les haya quedado,
pues hacerla saber y con mucho gusto estaremos respondiéndola. Por su atención, muchas gracias y que sigan disfrutando de las jornadas Pineda.